Bien, continuando con este congreso civil, proceso civil, registral y notarial, tenemos, en esta oportunidad tenemos al doctor Jorge Luis Almenara Sandoval, quien en esta oportunidad expondrá el tema validez del acto jurídico y la nulidad manifiesta. El doctor es magíster en Derecho Civil y egresado de doctorado por la Universidad Católica Santa María, docente universitario en la Universidad Alas Peruanas y Universidad de San Martín de Porres. En pregrado, asimismo es docente universitario en posgrado en la Universidad Católica Santa María. Es registrador público del Nacional y expresidente del Tribunal Registral. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Buenos días a todos, agradeciendo a los organizadores por su gentil invitación a participar en este congreso. Ya es la segunda oportunidad que participo en el mismo. Felicito también a los organizadores por este constante esfuerzo por presentar congresos nacionales aquí en Arequipa, año a año, y que no desmerece a ninguna otra ciudad por cuanto los ponentes que vienen a participar en Arequipa son muy prestigiosos. Muy bien, el tema que nos acoge ahora y que vamos a exponer, tal vez muchos dirán, es un tema resuelto, es un tema que ya se trató, es un tema que tal vez no debería estar en la agenda. Sin embargo, tenemos que analizar la validez del acto jurídico desde un punto de vista en que por las propuestas dadas por el proyecto de reforma del Código Civil se han venido dando el año pasado, y además por el tratado que se les ha dado en los plenos jurisdiccionales, en los plenos casatorios, mejor dicho, en cuanto a materia civil. ¿Por qué les digo que es importante? Porque este tema no está resuelto. Por más que veamos y digamos, algunos juzgadores dirán incluso de que el tema ya está resuelto, ¿no? Porque un acto jurídico por el cual uno de los cónyuges dispone del bien social sin la intervención del otro es un acto nulo, o como la precisión del octavo pleno casatorio en cuanto al proyecto de sentencia que trata de sacar por ahí que es ineficaz, ¿lo es o no lo es? Entonces, debemos analizar desde estas aristas de validez, de nulidad, de anulabilidad y de ineficacia el acto jurídico por el cual uno de los cónyuges dispone del bien social. Es importante, ¿por qué razón les menciono? Porque este tema no está resuelto. Este tema, aún bajo la propuesta del proyecto de reforma del Código Civil, que aún no sale, incluso tiene algunos problemas. Y veamos por qué. Por eso acá les planteaba esta pregunta sobre si un matrimonio con sociedades gananciales, para la venta de una propiedad se necesita la intervención de ambos cónyuges, la intervención solo de uno, es decir, del cónyuge, o de la cónyuge solamente. Acá la pregunta está si este acto jurídico es nulo o es ineficaz, como se planteó en el octavo pleno casatorio. Muy bien, lo que tenemos que analizar en sí, y lo vuelvo a repetir para dejarlo claro, es validez, es decir, tanto la validez como aspecto de eficacia del acto jurídico, como también los aspectos de nulidad o anulabilidad, es decir, invalidez del acto jurídico desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista funcional. Lo vamos a hacer rápidamente para analizar los plenos casatorios y para analizar también la propuesta de reforma del artículo 315 del Código Civil. Primeramente, nosotros conocemos ya que en el Código del 84, el 315 ya establecía que para disponer los bienes sociales o gravarlos se requiere la intervención del marido y la mujer, es decir, ambos cónyuges, ¿verdad? Empero, cualquiera de ellos sí se puede ejercitar la facultad si tiene poder especial para el otro, para poder efectuar el otro.
Si nosotros nos percatamos en el artículo 315, vamos a ver que no tiene ninguna sanción, ni de nulidad, ni de anulabilidad, ni de ineficacia, ¿verdad? Es ahí donde se generan todos estos problemas. Es ahí donde se genera la dación del octavo pleno casatorio, que aún no tiene sentencia, y la del noveno pleno casatorio del año pasado, que aberrantemente, vamos a analizarlo, saca que el acto jurídico por el cual se dispone un contrato, por el cual uno de los cónyuges dispone del bien social, es nulo porque falta de manifestación de voluntad. Algo más aberrante no he visto. Sin embargo, analicemos por qué. Como les repito, vamos a analizar la invalidez, porque es el revés de la validez, ¿verdad? Entonces, analizaremos la invalidez estructural que acarrea nulidad o anulabilidad y la invalidez funcional que acarrea la ineficacia. Ahora bien, hablando de validez, nosotros tenemos que remitirnos al artículo 140 del Código Civil y que nos dice que para que el acto jurídico sea válido tiene que tener o cumplir con los siguientes requisitos o presupuestos. En este caso, agente capaz, objeto física y jurídicamente posible, el fin ilícito y la observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Analicemos el caso propuesto. Analicemos más ahora, analicemos el porqué del noveno pleno casatorio. Ojo, que fue el pedido del comprador al que se le dio un contrato privado firmado por uno de los cónyuges de la venta o por la venta de un bien inmueble en el cual no interviene la cónyuge. El comprador demanda el otorgamiento de escritura pública. Y como el artículo 220 del Código Civil indica de que el juez de oficio puede declarar una nulidad manifiesta, el juez de primera instancia declara de oficio la nulidad por falta de manifestación de voluntad. Es más, confirmada en la segunda en sala y llevada a pleno casatorio, en el cual también confirma. El aspecto procesal está en que tenía que comunicar a las partes para el efecto del contradictorio, pero es un aspecto procesal que no nos importa demasiado. El aspecto en sí que vamos a analizar es la validez o invalidez. Entonces, para este caso propuesto, ¿tenemos agente capaz? Ojo, estamos hablando de capacidad. Si nosotros nos remitimos a la capacidad, tenemos que decir de que la persona que celebre el contrato tiene que estar plenamente capaz, es decir, tiene que tener la capacidad de goce y de ejercicio, ¿verdad? En el caso propuesto, ¿tiene o cumple con este requisito o presupuesto de capacidad? Sí lo cumple, ¿verdad? Entonces no se podría aducir de que el vendedor, en este caso uno de los cónyuges, no es un agente capaz. Sí lo es. Por otro lado, el objeto es física y jurídicamente posible, también, porque tenemos el bien inmueble plenamente identificado que ha sido objeto de transferencia. Entonces, el bien es física y jurídicamente posible. ¿Tiene fin lícito? Analicemos, porque hay mucha jurisprudencia en las cuales indica de que el acto jurídico por el cual un cónyuge dispone de un bien, ¿no?, es nulo por fin ilícito. Imagínense. Si nosotros analizamos el fin lícito de un contrato, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al objeto precisamente de transferencia del bien. Y el vendedor quiere transferir el bien y el comprador quiere adquirir el bien. No estamos hablando de un acto ilícito como por ejemplo podríamos decir el transporte de droga, ¿no?, de una ciudad a otra, en la cual sí está prohibido. En cambio la transferencia de bienes no está prohibida y no está penalmente sancionado, ¿no? Entonces el fin no es ilícito.
Más allá de que de repente podamos decir, pero se ha querido engañar. Ojo, si se ha querido engañar, ¿qué quiere decir? De que de repente he querido inducir al error al comprador o he querido simular o inducir a error ¿a quién? A la cónyuge. Si estoy diciendo esto, estamos hablando de un vicio de la voluntad, ¿verdad? Y si es que hay un vicio de la voluntad, no es sancionado con nulidad, es sancionado con anulabilidad. Entonces, no podemos referirnos al acto como un acto ilícito. Ahí estamos bien, ¿no? Entonces, no hay un fin ilícito, más bien el fin ilícito. La observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Acá también podemos decir, como lo establece nuestro Código Civil en el 947, ¿no? De que la transferencia de bienes inmuebles se da por el simple consentimiento. Ojo, ¿no? Pero por el principio de formalidad del acto jurídico o de los contratos, nosotros podemos establecer, porque el contrato es acuerdo de voluntades, ¿no? Dentro de nuestro acuerdo, de que la formalidad sea escrita. Y si nosotros acordamos eso, suficiente, ¿verdad? Como ha sucedido en el caso, ¿no? Celebraron un contrato privado. Más bien, hay una formalidad adicional que es el elevamiento de escritura pública. ¿Por qué razón? Por la finalidad de inscripción en el registro público. En ese sentido, sí hay exigencia, de acuerdo al 2010 del Código Civil, de que este documento que vaya a ingresar al registro tenga la formalidad de escritura pública, instrumento público, ¿no? Como menciona el 2010 del Código Civil. En ese sentido, entonces, fue el pedido del comprador, el otorgamiento de la escritura pública, precisamente para formalizarlo ante el registro público. Entonces, ¿hay observancia de la formalidad? Sí, sí la hay. Como volvemos a repetir, la formalidad de una transferencia de bien inmueble es solamente el consentimiento, pero si ellos quieren mayor formalidad lo pueden hacer, ¿no? No hay sanción de nulidad, es decir, el acto jurídico no es absolutate. Muy bien, entonces hasta ahí los requisitos de validez de este acto jurídico se han cumplido, ¿no? Es más, es mucho más. El juzgador y cualquier intérprete del acto jurídico, así como la interpretación de cualquier contrato, debe basarse, ¿no?, en el principio de conservación del acto jurídico o del contrato. Es decir, ¿no?, que cuando exista duda si el contrato en su conjunto o también alguna de las cláusulas individuales deba surtir algún efecto o no producir ninguno, deberá entendérselo en el sentido de que pueda producir algún efecto y no en el sentido distinto, en que no podrá causar efecto alguno. Nosotros, por el simple hecho de contratar, de celebrar actos jurídicos mediante los contratos, es precisamente por la necesidad de satisfacer alguna expectativa. En tanto, entonces, el contrato, al ser acuerdo de voluntades, tenemos que la manifestación de voluntad se va a dar en ambos casos, es decir, en uno de los contratantes, en este caso como vendedor y en el otro como comprador. La manifestación de voluntad es individual. El consentimiento, que es parte de la formación del contrato, es la que va a agrupar estas dos voluntades, que van a ser comunes, ¿verdad? Por tanto, si tenemos esos principios, tenemos que conservar el acto jurídico. Esa es la tendencia. No podemos declarar nulidad por declarar. Es más, en cuanto a la nulidad manifiesta del noveno pleno casatorio, no podemos dar esa facultad al juzgador a fin de que indique por el simple albedrío de que el acto jurídico es nulo manifiestamente para él, porque tiene un fin ilícito, o porque falta de manifestación de voluntad, o porque va contra el ordenamiento jurídico, el orden público, perdón. Entonces, estamos hablando de qué. Veamos. Nulidad.
taxativamente, nuestro ordenamiento jurídico establece en qué casos existe nulidad y en qué casos existe anulabilidad. El 219 establece los casos en que un acto jurídico debe declararse nulo. En principio, primero, cuando falta la manifestación de voluntad de la gente. Podríamos decir que en el acto de disposición de uno, por parte de uno de los cónyuges de un bien de la sociedad conyugal, ¿falta manifestación de voluntad? Ojo, hemos dicho que la formación del contrato establece ¿qué cosa? En principio, la manifestación de voluntad, que no es otra cosa que la manifestación de la voluntad interna y posteriormente la voluntad declarada, ¿no? La voluntad externa. En este caso, tenemos entonces de que el vendedor manifestó su voluntad y el comprador, al igual, también manifestó su voluntad, uno con la oferta y el otro con la aceptación, y se formó el contrato. En ese sentido, entonces, ¿qué tenemos? De que hay manifestación de voluntad de ambos agentes. Muy bien. En segundo lugar, cuando se haya practicado por persona absolutamente incapaz. Ahora, también hemos analizado ello anteriormente, ¿no? Sobre la capacidad de la gente. En el caso propuesto también hemos dicho de que es plenamente capaz. Entonces, no habría causal de nulidad en este aspecto. Cuando su objeto es física y jurídicamente imposible. En el caso propuesto hemos dicho de que no, porque ya lo hemos analizado, el objeto es física y jurídicamente posible y por tanto no tiene esta causal de nulidad. Cuando adolezca de simulación absoluta, tampoco, que tanto el vendedor y el comprador están actuando para formalizar un acto. Es más, ya se ejecutó porque el comprador ya tiene el bien, está en posesión del bien. Por tanto, no hay ninguna simulación. Cuando la ley lo declara nulo, en este caso, como hemos visto, el 315 no establece ninguna sanción, menos de nulidad. Por tanto, no podríamos decir que la ley lo está declarando nulo. Y cuando nos habla de que en caso del artículo 5, me refería anteriormente a la orden público, de las buenas costumbres, ¿verdad? Si nosotros decimos que el artículo 315 es una norma de orden público, ¿qué estamos haciendo? Estamos dándole un carácter de repente de nulidad, que si se cumple ello. ¿Qué diríamos entonces de las demás normas de nuestro ordenamiento jurídico civil? Que también son de orden público y por tanto todas tienen causal de nulidad. Imagínense. No creo que sea algo más aberrante. Entonces, tenemos que situarnos bien en esta posición de que si el acto jurídico, en el caso de la posesión de bienes de la sociedad conyugal, es un acto nulo o no. Creo que hasta acá podemos analizar de que no es nulo por ninguna de las aristas que podemos ver. Veamos entonces ahora sobre la nulabilidad. Esto me lleva a colación de que cuando yo empezaba mis estudios de maestría, incluso cuando me gradué, al analizar este tema, yo me inclinaba por una de las figuras. Bueno, no la voy a decir ahora, pero vamos a analizarla posteriormente, porque en cuanto a mi función que yo desempeñaba, me llevó a eso. Pero sin embargo, actualmente, a raíz del noveno pleno casatorio, es que yo reformulo todo ello, ¿no? Bien, la anulabilidad. Nos dice que el acto jurídico es anulable, el 221, por incapacidad relativa a la gente. Ya hemos visto en el caso propuesto que no hay ninguna incapacidad, ¿no? Es más, con la nueva modificación incluso del Código Civil, podríamos ver que la incapacidad relativa ya no es relativa. Esa es cuestión de analizar de repente de otro evento. Ahora, por vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidación, ¿no? Vicios de la voluntad, como habíamos analizado. En este caso tampoco se presenta, ya vimos. Por simulación, cuando el acto real que lo contiene perjudica un derecho tercero. En este caso no perjudica ningún derecho tercero, ¿verdad?
y el vendedor o vendedores. Cuando la ley lo declara anulado, en este sentido, taxativamente también entonces nuestro ordenamiento jurídico declara anulables ciertos actos, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del acto o el contrato consigo mismo, del artículo 166, ¿no? Si yo contrato representación de otro conmigo mismo, este acto jurídico es anulable. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir un acto anulable? ¿No? Que el acto podría caer en alguno de los aspectos de estructura, de validez. No. Sino que más bien puede estar viciado de repente por falta de alguna condición, pero no viciado de nulidad. Pero ¿qué efectos tiene esta anulabilidad? Ojo, la anulabilidad, su finalidad es que sea declarada posteriormente por el juzgador como un acto nulo, ¿no? Para que no surte efectos. En el caso propuesto, si es que la cónyuge que no intervino es perjudicada económicamente, moralmente, etcétera, etcétera, entonces tiene todo el derecho de poder pedir la nulidad de un acto anulable. Pero ojo, como volvemos a repetir, este acto no tiene sanción, ¿no? Pero podría caer en la anulabilidad, ¿ah? Veamos, ¿no? Y para abundar un poco más en lo que es la anulabilidad, estos actos anulables pueden ser confirmados. Es decir, si es que hubiese sido el tema de que en el artículo 315 el acto jurídico celebrado por uno de los cónyuges esté sancionado por anulabilidad, pues cabe de que pueda ser confirmado. Vamos a ver dentro de las consecuencias de estas declaraciones que efectivamente, ¿no? Cuando el acto celebrado por una persona en supuesta representación de otro puede, en este caso, ratificar el acto, porque el acto sería ineficaz, como vamos a ver a continuación. Miren, hemos hablado de nulidad, anulabilidad, hablemos de ineficacia. Dentro de la ineficacia, el artículo que nos remite a la ineficacia es el artículo 161. Y nos habla acá del acto jurídico celebrado por el representante, excediendo los límites a las facultades que se le hubiera conferido o violándolas, es ineficaz con relación al representado, sin perjuicio de las responsabilidades que resulten frente a este y a terceros. También es ineficaz ante el supuesto representado el acto jurídico celebrado por persona que no tiene la representación que se le atribuye. En el caso de la sociedad conyugal, o en el caso propuesto, si es que el cónyuge hubiese dicho: yo estoy vendiendo por mí y en representación de mi esposa, fácilmente hubiese caído en este artículo. Ahí sí, el reconocimiento de que este acto jurídico es ineficaz, plenamente, porque él está actuando en representación, pero que no tiene un poder, no tiene una representación real. Por tanto, si es que él se atribuye una representación que no la tiene, no, porque cree tenerla, entonces este acto jurídico es ineficaz. ¿Y cuál es la consecuencia o cuál sería el efecto posterior? Que puede ser ratificado por la cónyuge. Es decir, la cónyuge puede decir: no, si lo has vendido, está bien, yo ratifico el acto que se ha hecho. Y se acabó. El acto jurídico está bien hecho. Los efectos han surtido. Este aspecto de la ineficacia ha sido recogido por los registros públicos. Cuando se presentaba anteriormente las escrituras en las cuales uno solo de los cónyuges transfería lo que es el bien de la sociedad conyugal sin la intervención de la cónyuge, el registrador, ¿qué hacía? El registrador o tachaba el título. ¿Por qué? Porque es un acto nulo, por falta de manifestación de voluntad, incluso en algunas observaciones le ponían,
o es un acto nulo, por fin ilícito, o en algunos casos solamente observaban, pero también le decían que era un acto nulo. Pero si es un acto nulo, ¿para qué lo observas? ¿No? Si no va a tener acceso al registro, los actos nulos no tienen acceso al registro. Solo observas cuando el acto es subsanable. Y en algunos casos, algunos registradores observaban porque el acto era ineficaz. Entonces dejaban la puerta abierta para que este acto jurídico pueda ser ratificado por el otro cónyuge que lo intervino. Y es lo que recogió el Tribunal Registral, ¿no? En algunas de las resoluciones del Tribunal Registral precisamente se decía ello, que el acto jurídico era ineficaz y podría ser ratificado. Pero ojo, ¿qué sucede cuando verdaderamente el cónyuge que vende el inmueble más bien no quiere que sepan de que existe su esposa? ¿No? Como ahora es muy común, yo tengo mi DNI como soltero, ¿no? Adquiero los bienes, me inscribo como soltero y me pongo a vender mis bienes y toda la ganancia es mía. En ese caso no estoy actuando en representación de mi esposa. Por tanto, aquí, ¿qué le queda a mi esposa? Pedir la nulidad, pero la nulidad hemos dicho de que no hay nulidad. Pedir la ineficacia, pero si no hay representación, ¿cómo pedir ineficacia? Tal vez anulabilidad podría ser, pero no está sancionado. En ese sentido, entonces, es que dejamos abierta la pregunta, ¿no? Y me voy un poco más allá sobre la ratificación y la confirmación y adopto más la doctrina argentina, que es la que precisa mucho más estos aspectos de la representación. Y en cuanto nos dice que la ratificación no se cuestiona la ratificación, la validez de la manifestación. Estamos hablando de la manifestación de voluntad efectuada por otro, en nuestro nombre, ¿no? Ahí no se cuestiona. Mientras que en la confirmación nos referimos a una declaración propia a la que se desea expurgar de los vicios que contiene. Es decir, la primera supone la aceptación como propio del acto realizado a nuestro nombre por quien carecía de representación o con representación insuficiente. Y la segunda, es decir, la confirmación, supone un acto otorgado personalmente o por representante, actuando en los límites de sus atribuciones, que se haya sujeto a una acción de nulidad. Es decir, en este caso, el acto sería anulable. Entonces, por fin, ¿qué hacemos? ¿No? ¿El acto jurídico es nulo o es ineficaz? A raíz de ello, se planteó el octavo pleno casatorio, que aún no hay sentencia, ¿no? Llevan 2 años, un poco más, donde los actos de disposición, creo que por mayoría, el acto es nulo, ¿no? Es a lo que se arribó, pero en el proyecto que ha sido filtrado de esta sentencia, se habla de la ineficacia por representación, algo también que estamos criticando, como pueden ver, pero vamos más allá, que en el 9º pleno casatorio aprobado recién el año pasado, ¿no? Sobre nulidad manifiesta, en la que el juez puede declarar de oficio la nulidad manifiesta de un acto jurídico, y en el caso que se les ha propuesto, en el otorgamiento de escritura, donde el juez recibe la demanda, donde el comprador pide el otorgamiento de escritura para que lo lleve al registro público, se puede inscribir su acto, y es más, la parte demandada, es decir, el vendedor y su esposa, nunca intervienen en el proceso. El juez opta por declarar nulo el contrato por falta de manifestación del contrato. ¿A quién estamos perjudicando? Si hemos dicho que este acto no tiene ninguna causal de nulidad. Entonces, para analizar, ¿verdad? O sea, en el octavo pleno no se llegó a nada, o aún a nada. En el 9º pleno se confirma una nulidad por falta de manifestación de voluntad,
pero descabellada. Entonces, el tema no está resuelto, señores. El tema todavía tiene para buscar analizar. Entonces, nosotros podemos decir, como bien lo dice Florina Amanco, de que se termina por exponer al negocio jurídico a un alto riesgo de ser declarado nulo injustificadamente, cuando por otro lado estamos nosotros defendiendo el acto jurídico por el principio de conservación, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es qué efectos son los que van a causar una declaración de nulidad. En este caso, miren, en el caso propuesto del noveno pleno casatorio, ¿qué sucedería si es declarado nulo por nulidad manifiesta, de oficio por el juez, el contrato que ha celebrado, ¿no?, el comprador o solamente uno de los cónyuges? Si es declarado nulo este acto jurídico, en principio el comprador no va a poder en ningún momento utilizar como un título probatorio para usucapiar el bien. Porque ojo que las partes o los vendedores o el vendedor y su esposa nunca más aparecieron porque no les interesó, ya recibieron el dinero, ¿no? Entonces se le priva el derecho de poder usucapiar. ¿Qué otro aspecto? No va a poder, en este caso, pedir resarcimiento por los daños y perjuicios, porque su contrato es nulo. Se está perjudicando el demandante, imagínense. Pero por otro lado, también se puede perjudicar a la cónyuge si se declara nulo un acto, o si se declara anulable, o si se declara ineficaz, ¿no? Porque la declaración de ineficacia del acto no lo va a acarrear nada. Simplemente es una declaración, es ineficaz. El comprador ya tiene el bien, está en posesión del bien. Lo que tendrá que hacer la cónyuge de repente es otra acción, recuperar el bien. ¿Cómo recupera? Reivindicación. ¿Y por qué no inició reivindicación antes? En vez de pedir la nulidad del acto y que ha sido declarado ineficaz, ¿no? Seguir un proceso real en vez de un proceso contractual. Es más, si se declara nulo los actos jurídicos en la parte registral, no tendrían acceso los contratos en los cuales uno de los cónyuges celebra la transferencia. ¿Por qué? Porque el acto nulo no es confirmado. Por tanto, no podría el otro cónyuge poder confirmar el acto. Entonces nos encontramos en esos efectos, ¿no? Muy bien. Como les decía, el año pasado ya se lanzó la propuesta modificatoria de este artículo, en el cual se menciona precisamente de que si uno de los cónyuges dispone o grava un bien social sin la participación del otro, dicho acto es ineficaz. Volvemos a criticarlo. Si este acto es declarado ineficaz, ¿qué efectos va a tener? Registralmente, normal, porque no habrá confirmación, pero habrá ratificación. Se puede ratificar el acto. Seguimos igual. Judicialmente, como hemos mencionado, para la cónyuge perjudicada o para el cónyuge que no intervino, no. Simplemente es declarativo. Va a tener que iniciar otras acciones, tal vez, para poder recuperar el bien. Entonces, no hay ningún efecto. Sin embargo, si este acto es sancionado por anulabilidad, sí, ¿no? El cónyuge perjudicado sí podría hacer que este acto se declare nulo y por tanto poder recuperar el bien para todos los efectos que favorecen al cónyuge, ¿no? Constitucionalmente, de derecho y familia. Entonces, la exhortación es a todos ustedes. El tema no está resuelto. Pareciera, porque hay muchos jugadores que dicen, ahora con este noveno pleno, es más, se inclinan más a la nulidad que en muchas formas, ¿no? Nulidad por falta de manifestación, por fin ilícito, como les mencioné. Ojo, hay
que analizar bien los casos concretos. No podemos alegremente decir falta manifestación de voluntad, por tanto el acto jurídico es nulo, o tiene un fin ilícito porque se le ocurrió. No podemos decir eso. Entonces, la exhortación para que puedan seguir analizando este aspecto de mi propuesta precisamente va por el lado de que la sanción más viable para este acto de disposición de bienes de la sociedad conyugal por uno de los cónyuges es la anulación. Muchas gracias.